Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con los índices que veis que están en negativo. Un 1% cae tanto el S&P 500 como el Dow Jones. Un 1,32% el Nasdaq. En el caso del S&P 500 estamos en una pequeña corrección, pero no ha roto soportes importantes. La zona del soporte más o menos importante es la zona de 6.500. Estamos muy lejos, estamos 6.710. El Dow Jones sí que tiene una pinta un poco más correctiva, como veis ahí. El último tramo ha tenido una corrección importante, pero son otro tipo de empresas. Y el Nasdaq sigue en un movimiento lateral que lleva desde septiembre del año pasado, con un 1,29% de caída y cerca de la zona mínima de ese movimiento lateral del que estamos hablando. El DAX alemán apenas se mueve en el día de hoy, 0,05% abajo en este momento. Le quedan 10 minutos para cerrar la sesión, así que tampoco parece que haya demasiada presión vendedora en este caso en la bolsa de Alemania. Bitcoin bastante positivo, cuarto día seguido de momento que va en positivo, en ganancia, un 0,45%. Teniendo en cuenta que está cayendo los índices, estamos comportándonos muy bien últimamente. Casi todas las últimas semanas han sido positivas desde que empezó el conflicto para Bitcoin. Y estamos a punto de romper una resistencia importante, esa línea morada que tenemos ahí, esa línea de tendencia bajista, que es la que viene desde el último máximo importante relativo que estuvo en 98.000 y que fue la que detuvo el último avance, el último intento de recuperación el día 4 de marzo, ¿no? Después de volver a corregir al chocarnos con esa línea, hemos vuelto a ir hacia ella y está muy cerquita de romper esa resistencia y muy probablemente la romperá. Si no es hoy, a lo largo de la sesión, si no hay una recuperación de los índices americanos a la tarde y lo rompe, posiblemente mañana, que si hoy no recuperan, recuperarán mañana al final y tendremos un escape importante al alza. Una vez que rompa esa línea bajista, tendría solo por delante la resistencia de los 72.700 en gráfico diario y después ya estaríamos hablando de 78.000, 79.000. Y tiene toda la pinta, todas las papeletas para romper al alza. Las probabilidades son altísimas de que eso ocurra. En el caso de MicroStrategy, que sigue comprando bitcoins cada vez más rápidamente, está bajando hoy un 1,32% y también en el momento que rompa la zona de los 146,70 aproximadamente, que es la resistencia que tiene, también se disparará y hará todavía más posible el hecho de que se disparen las compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy, porque cuanto más suba la acción, más fácil que puedan vender cantidades grandes y comprar más cantidad de Bitcoin. Así que en cuanto cambie la tendencia, no solo entrarán los inversores que cambian de decisión con ruptura de resistencias y con análisis técnico, sino que mucho más entrará también dinero institucional por parte de MicroStrategy, que tendrá mucha más facilidad para recaudar dinero cuando el mercado esté recuperando que ahora. Ahora mismo la capacidad es más limitada, pero aún así ya vemos que son capaces de recaudar lo suficiente como para ir comprando una cantidad importante de Bitcoin. Puede que cuando anuncie la próxima semana las compras, durante esta semana vuelva a haber comprado otros 20.000 bitcoins, así que la cosa pinta bastante bien. El petróleo subiendo un 8,40%. Creo que igual todavía le queda un poquito más para volver a subir, pero a partir de ahí yo creo que volverá a corregir y caerá fuertemente. Creo que el conflicto no va a prolongarse mucho más. El oro está en un punto clave, lo decíamos a la mañana en el vídeo de Bitcoin al día. Punto clave, si rompe esa línea de tendencia, podríamos hacer un doble techo. Si no la rompe, se rompería la posibilidad de hacer ese doble techo. Y lo que haga el oro es lo que van a hacer la plata y el platino. O sea, la plata y el platino no van a desmarcarse. Si el oro pierde esa línea, la plata perderá también y se irá hacia la zona de los 70,20 con posibilidades también de hacer un gran doble techo en este gráfico. Aquí quizás no se vea, pero si echamos el gráfico más para atrás, aquí se ve claramente que eso es un techo y solo falta la confirmación y eso se produciría con una ruptura del oro que todavía pues no sabemos si se va a producir. Y el platino un 2,08% abajo, que lo mismo también parece ser un techo, pero que tampoco se confirmaría a menos que el oro pierda su línea de tendencia y empiece a dibujar ese doble techo. El euro sigue cayendo, 0,41%, se acerca a los 1,15. También si pierde esta zona podría haber caídas adicionales hacia la zona de 1,14 o incluso menos en el medio plazo. Yo creo que en las divisas el euro tenderá hacia la zona del 1,09 durante este año,
pero claro, tardará muchos meses en llegar a 1,09, quizás tarde otros 6 meses en llegar ahí, pero creo que es hacia donde irá tendiendo el comportamiento del euro contra el dólar. Dólar australiano contra dólar estadounidense vemos que también empieza a retroceder después de haberse mantenido muy fuerte durante estas últimas semanas. Soporte lo tiene en 0,70 y hacia ahí parece que se va a dirigir. Dólar estadounidense contra dólar canadiense también parece haber hecho suelo en este caso y parece que puede volver hacia la zona 1,3710. Euro contra la libra bajando y a punto de perder el último soporte en esa zona de los 0,8630. Si lo pierde se irá más abajo. La libra contra el yen llegó prácticamente hacia la zona que dijimos de 213,30. De hecho tocó 213,35 y parece que ahora retrocede. Y la libra contra el dólar, pues también cayendo, o sea, el dólar repunta de nuevo y apunta a ir hacia la zona de los 1,3194. Y eso es todo, dejamos ahí el mercado con esas caídas en los índices americanos, pero con Bitcoin aguantando muy bien el tipo, como lleva siendo en las últimas 2 semanas. Así que esperemos que todo siga así y que poco a poco vayamos saliendo de ese suelo en el que está Bitcoin ahora mismo. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.